En esta lección vamos a empezar a ver el GDI Plus. Veremos el objeto Graphics, cómo dibujar un texto en la pantalla y el problema que ocurre cuando minimizamos y maximizamos la ventana. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual seguimos aprendiendo más acerca de Windows Forms. Y en esta lección y las siguientes vamos a estar trabajando con el GDI Plus. ¿Qué es esto? Bueno, pues simplemente es el sistema que utiliza Windows Forms para poder manejar toda la parte gráfica. Entonces vamos a poder llevar a cabo diferentes actividades gráficas haciendo uso de las clases y los métodos que nos provee. Desde luego vamos a empezar poco a poco. Realmente es muy sencillo, aunque quizás nos lleve algunas lecciones cubrir los temas más importantes que nosotros tenemos. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo básico. Y necesito que creen un nuevo proyecto. Yo a este proyecto le he llamado Programa 0901 y bueno, tenemos la forma. La forma la hice un poco más grande de lo habitual. Créenla más o menos como del tamaño que tengo aquí en pantalla. Y vamos a adicionar dos botones. El primer botón va a tener por nombre btn invalidate. Y bueno, en su propiedad de texto colocamos invalidate. El segundo botón va a llevar por nombre btn dibuja y en su propiedad de texto colocamos dibuja. Con estos botones nosotros vamos a llevar a cabo dos actividades importantes en el manejo del GDI. En primer lugar, cuando nosotros demos clic a la parte de dibuja, vamos a mostrar un texto, pero este texto no va a ser escrito vía una etiqueta o un text box, sino que va a ser escrito vía el GDI. Y tenemos dos formas básicas en las cuales podemos trabajar con el GDI. Una es a través de un método y con ese método obtenemos el objeto graphics, que el objeto graphics nos va a representar el lienzo o el canvas de la ventana sobre el cual nosotros vamos a dibujar y que aparte nos aporta muchos métodos para llevar a cabo la parte de dibujo. Y la otra es aprovechando el handler del evento paint, el cual, bueno, vamos a ver un poquito más adelante y también vamos a ver la importancia que tiene. Entonces vamos a estar viendo a través de estos dos botones cómo es que nosotros podemos empezar a trabajar con la parte del GDI. Vamos a ver la primera forma en la cual nosotros trabajamos con el GDI y es tener un método y dibujar lo que haga falta a partir de ese método. Y posteriormente vamos a ver un posible problema que podemos tener y ya veremos cómo solucionarlo. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es darle doble clic a dibuja. Yo ya tengo el código previamente creado y les voy a ir explicando qué es lo que tenemos acá. Este es el código de dibuja. Vamos a dibujar a partir de este método, bueno, que al fin y al cabo es el handler del evento click del botón dibuja. Lo primero que nosotros necesitamos es tener un objeto de tipo graphics. Aquí tengo yo graphics G. Generalmente le llamamos G, aunque desde luego puede llevar cualquier otro nombre. Entonces necesitamos obtener este objeto de tipo graphics y ustedes pueden ver al objeto graphics es una analogía como si fuera el lienzo sobre el cual nosotros estamos dibujando la ventana, como si fuera el lienzo de la ventana, y ahí podemos llevar a cabo la parte de dibujo. Y también, como les comentaba, bueno, tiene muchos métodos que nos van a permitir hacer actividades de dibujo sobre ese lienzo. Bueno, la forma como tenemos que obtener el objeto graphics cuando estamos en un método que no sea el handler del evento paint, el cual vamos a ver después, es a través de lo que conocemos como el handle de la ventana. Entonces hacemos graphics.fromHandleWindow this.handle. Con esto nosotros entonces estamos obteniendo a través del handle el objeto graphics de esta ventana en particular. Ahora, como les comentaba, vamos a colocar un texto. Para poder colocar un texto, bueno, tenemos que tener una fuente. La parte de creación de las fuentes ya la vimos en una lección anterior y también vimos cómo podemos utilizar, bueno, un control que nos permite seleccionar las características de la fuente que a nosotros nos interesa. Entonces vamos a crear una fuente básica y estoy creando fuente es igual a new font. Aquí tenemos la familia que es Times New Roman.
y el tamaño que estoy colocando, que es de 35. Ahora, para dibujar el texto tenemos que hacer uso de un método, que es el método drawString, que pertenece a G. Entonces G.drawString pertenece aquí a la clase graphics. Y vamos a necesitar varios parámetros. El primer parámetro es el texto o la cadena que nosotros deseamos dibujar. Luego vamos a tener la fuente con la cual se va a dibujar ese texto, que es la que nosotros, bueno, definimos acá, o alguna otra que hayan creado. Luego tenemos que indicar cuál es la brocha que vamos a utilizar. Aunque el tema de las brochas lo vamos a ver pues más a fondo en una lección futura, les quiero decir que la brocha se utiliza para rellenar una figura que nosotros estemos dibujando. Y bueno, pues el GDI ya tiene algunas brochas predefinidas, aunque desde luego nosotros podemos crear las propias. Entonces en este momento vamos a utilizar una brocha predefinida, que va a ser la brocha que nos pinta el interior de color verde. Desde luego aquí pueden ver todas las brochas predefinidas. Tenemos muchísimos colores y ustedes pueden seleccionar el que gusten. Yo voy a poner green para que me pinte ese texto de color verde. Y por último aquí tenemos dos valores numéricos. Estos valores numéricos que tenemos acá son las coordenadas en pantalla en donde nosotros deseamos que se dibuje el texto. También la parte de coordenadas la vamos a ver un poquito más adelante, pero les voy a adelantar algo. Voy a irme aquí donde tengo la forma. Cuando nosotros estamos dibujando, haciendo uso del GDI, por default vamos a tener el origen en la esquina superior izquierda. Es decir, este es el origen a partir del cual yo voy a estar colocando las coordenadas. El eje de las X se va a incrementar hacia la derecha y el eje de las Y se va a incrementar hacia abajo. Entonces no es exactamente la forma cartesiana, porque en la cartesiana nosotros tenemos que el eje de las Y, bueno, se incrementa para arriba. Aquí el eje de las Y se incrementa para abajo. Entonces, al dar las coordenadas 50, 75, estoy diciendo que avance 50 unidades. En este caso, como estamos en default, serían píxeles, 50 píxeles, y luego 75 píxeles para abajo. Y más o menos en esa posición que yo estoy calculando aquí manualmente, sería donde se va a dibujar el texto que nosotros tenemos. Entonces se dibuja el texto en método con la fuente Times New Roman tamaño 35 de color verde en las coordenadas 50, 75. Aquí está la forma como nosotros vamos a dibujar nuestro texto. Ahora, a continuación, tenemos algo importante, y es que nosotros tenemos que liberar manualmente aquellos recursos que no sean administrados. Cuando nosotros estamos haciendo uso de graphics y ese graphics lo creamos directamente, como en este caso, tenemos que hacer uso de g.dispose para liberar el recurso manualmente, ya que en este caso pues no va a ser un recurso administrado. En cambio, si nosotros estamos haciendo uso de graphics a través de una referencia de un objeto ya existente, entonces, bueno, no hace falta hacer uso de dispose, ya que ese objeto existente es el que tiene que llevar a cabo el uso de su propio dispose en el momento que lo considere necesario. Ok, como en este caso nosotros creamos el recurso y pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer uso de g.dispose. Perfecto, entonces vamos a compilar esto. Nos aparece la ventana y cuando yo doy clic en dibuja, me aparece en método. Bueno, aquí me fallaron mis medidas, pero bueno, aquí está en método, en la posición 50 en X, 75 en Y. Muy bien, ya lo tenemos. Ahora quiero que vean algo que sucede. Voy a minimizar, estoy minimizando y vuelvo a maximizar. Y desaparece. ¿Ya lo notaron? Voy a dar dibuja nuevamente. Entonces vamos a minimizar, maximizo y desaparece. Voy a dar dibuja nuevamente. Cambio a que ahora esta ventana está al frente. Y ahí está. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando algo muy raro. Cuando minimizo y maximizo está desapareciendo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esto ocurre porque desde la perspectiva
de Windows y desde la perspectiva del lenguaje de C Sharp, el programador es el que es responsable de llevar a cabo toda la parte de dibujo de la ventana, es decir, el sistema operativo no se va a encargar ni se va a responsabilizar de eso. Entonces nosotros como programadores somos los responsables y tenemos que tener un mecanismo que nos permita redibujar aquello que tenemos en la ventana cuando sea necesario, como en este caso de minimizar y maximizar. Eso es lo que vamos a ver en la próxima lección, porque en esta lección ya se nos acabó el tiempo. Entonces, en la próxima lección vamos a ver cómo resolver este pequeño problema, pero bueno, ya tenemos algunas bases del GDI.